Muy buenas tardes, amadas y amados hermanos de nuestra congregación en Pamplona. En este día domingo 14 de marzo del año 2021 damos inicio a un nuevo devocional en esta nueva etapa que estamos viviendo ya en nuestra reorganización como iglesia en España. Hemos tenido hoy en la mañana ya nuestra primera escuela dominical general desde nuestra iglesia con nuestro pastor y ya hoy hemos podido dar inicio a nuestro primer devocional a las 7:30 de la tarde, 19:30 horas, en conformidad a lo que hemos solicitado para poder mantener nuestra dinámica de trabajo como local. Así que le doy la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Les saludo junto a mi esposa, nuestra hermana Damaris, y quisiera invitarles inmediatamente a que demos inicio a nuestro culto en el santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Para eso vamos a leer nuestra palabra en el libro del Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 43 al 49. San Juan, capítulo 1, versículo 43 al 49, y leo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Amén. Demos glorias a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Qué maravillosa es la palabra del Señor. Quisiera iniciar mis palabras de gratitud en primer lugar al Señor por la bendición de poder dirigirme una vez más a ustedes a través de nuestro devocional dominical, que ya era de costumbre tenerlo los días domingo en la mañana, ¿verdad? Pero hoy, producto de esta reorganización de servicios, lo estamos haciendo ya en la tarde. A las 19:30 horas, cuando ya está terminando el día, deseamos invitarle a ustedes que desde las 19 horas a las 19:30 podamos unirnos en nuestra oración a Dios y luego de haber orado podamos levantarnos para poder participar de este devocional que va a estar a vuestra disposición. Y nuestro deseo es que a través de esta palabra el Señor pueda edificar nuestros corazones, pueda tocar nuestras vidas. Quisiéramos recibir una palabra de bendición y entender de que antes que nosotros hayamos venido al Señor, Él vino a nosotros. Este mensaje nos enseña a que muchas veces nos llenamos también de ideas preconcebidas, nos llenamos de prejuicios humanos, sin darnos cuenta de que Dios muchas veces tiene preparado para nosotros un plan maravilloso de salvación, de bendición y quizás de tantas cosas. Cuando el ser humano mira la apariencia, cuando mira la procedencia, cuando mira probablemente lo que los ojos pueden ver, sin mirar que más allá Dios tiene una experiencia maravillosa preparada para mí, preparada para usted. ¿Cuántas veces nos ha pasado la experiencia de Natanael? Él conoció en este pasaje a Jesús, el ser más maravilloso que el ser humano puede encontrar.
o puede hallar o puede conocer. Pero en forma anticipada, Natanael, entendiendo que la procedencia de Jesús era Nazaret, una ciudad que se encontraba en el norte de Israel, donde estaba Galilea. Los galileos eran israelitas que eran mal mirados. Y Natanael, no hay duda, era un verdadero israelita, como lo dice el mismo Señor en esta lectura. Usted puede ver de que dio testimonio Jesús de él, de que era un verdadero israelita. Pero Natanael era un israelita que, aunque en él no había engaño, era un hombre, no hay duda, piadoso, un hombre honesto, pero tenía algo, que prejuzgó a su prójimo. Y no prejuzgó a cualquier persona, sino que fue capaz de prejuzgar a Jesús el Señor. Amados hermanos, ¿cuántas veces hemos sido juzgados nosotros anticipadamente? ¿Cuántas veces en la vida hemos sufrido probablemente el ser juzgado por otros según la apariencia, sin darse cuenta probablemente que en nosotros no ha habido un mal pensar, no ha habido un mal desear, un mal querer? Imagínense el Señor, Él fue prejuzgado. Bueno, al decir esto recuerdo la experiencia que una vez leí, la historia de un hombre sabio, un campesino sabio. Se dice que este campesino sabio vivía junto a su hijo y a un caballo muy amado que él tenía, de su propiedad. Un día el caballo se quiso ir de la casa del sabio y se fue lejos. Entonces el sabio, al verse sumido en esa pérdida, fue visitado por sus vecinos, quienes llegaron a él para consolarle. Pero el sabio, al oír las palabras de consolación de sus vecinos, no se anticipó a decir nada, sino más bien decir simplemente: si esto es malo o es bueno, no lo sé, pero el tiempo lo dictaminará. Luego, al tiempo después, el caballo volvió, pero no volvió solo, sino más bien volvió con una yegua. Y los vecinos, al ver que había regresado el caballo, visitaron al sabio para darle los parabienes, para felicitarlo, porque había llegado con una yegua, ahora una compañera, y esto era positivo para él. Pero el sabio, al oír las palabras de los vecinos, no emitió juicio, sino que dijo: si esto es malo o es bueno, no lo sé. El tiempo lo dictaminará. Al correr de los días, su hijo, su amado hijo, que era un joven, quiso montar sobre esta yegua desconocida, pero la yegua, al ser una yegua salvaje, no estaba acostumbrada a ser montada, botó, soltó, liberó, dejó caer a este joven, el cual sufrió un accidente severo. Cuando el joven fue evaluado por los médicos vieron de que él iba a quedar con una cojera permanente para toda su vida. Entonces los vecinos se acercaron al sabio, a este campesino, para darles también una palabra de consolación. Pero el campesino simplemente respondió y dijo: si esto es bueno o es malo, no lo sé, pero el tiempo lo dictaminará. Al tiempo después hubo una guerra y se convocaron a todos los jóvenes de la región. Y cuando el ejército empezó a evaluar a los jóvenes, se dio cuenta que el hijo de este sabio tenía una cojera que era permanente. Entonces le certificaron que quedaba excluido de la guerra. Amados hermanos, muchos de los jóvenes de esa región, hijos de los vecinos, tuvieron que ir al campo de la batalla y muchos murieron. Pero ese joven que había sufrido aquel accidente había quedado en su hogar seguro junto a su padre sabio. Amados hermanos, ¿cuántas veces somos rápidos para emitir un juicio, verdad? Según la apariencia, según lo que creemos, según lo que juzga nuestra mente humana.
y no nos damos cuenta que probablemente más allá de lo que nuestros ojos ven, hay un plan divino, hay un plan preparado para que nosotros podamos ser alcanzados por las misericordias del Señor. El escenario en el cual se desarrolla estos versos que hemos leído, este contexto, nos invita a entender de que antes de que nosotros viéramos al Señor, Él ya nos había visto. Antes de que Natanael hubiese visto a Jesús, Jesús ya le había visto a Él. Las palabras que leemos a través de estos versos escritos por San Juan, quien a diferencia de Lucas, Juan es el cuarto evangelio. A diferencia de San Lucas, quien escribió lo que le contaron, Lucas escribió lo que indagó, Juan el apóstol escribió lo que sus ojos vieron. Así lo dicen los primeros versos de este capítulo. Él escribió lo que sus ojos pudieron contemplar respecto a la hermosura de la experiencia de haber vivido junto a Jesús el Señor. Y no hay duda que Jesús también permitió este escenario muy cercano allí a las aguas del Jordán, un río que bañaba la Tierra Santa desde el norte hacia el sur. Partía allá en el norte a unos 300 y tantos metros sobre el nivel del mar, 520 metros sobre el nivel del mar. Empezaba allí su recorrido, miren la altura. Pero de esos 520 metros sobre el nivel del mar, el río Jordán se extiende por toda la llanura de Israel y desciende, recorre 360 kilómetros y llega allá incluso a 392 metros, mire, 392 metros bajo el nivel del mar. De 520 metros sobre el nivel del mar a 392 metros bajo el nivel del mar. 360 kilómetros de longitud. Y allí Juan el Bautista, en un lugar determinado, desarrolló un ministerio de llamar a los israelitas al arrepentimiento. Y allí llegaron algunos que se transformaron en sus discípulos. Pero cuando Juan dio testimonio de Jesús, diciendo que Él era el Cordero de Dios, algunos de ellos se despidieron de Juan, porque Juan empezó a decrecer en su ministerio, y era necesario que Jesús empezara a levantarse como el personaje del momento espiritual en Israel. Y la palabra del Señor cuenta cómo algunos de los discípulos de Juan siguieron a Jesús. Y usted puede leer eso en los versos anteriores. Y entre esos Andrés, el hermano de Simón, quien es Pedro. Pero en los versos que hemos leído encontramos no aquellos discípulos que se interesaron por conocer a Jesús, sino más bien encontramos que Jesús, queriendo ir a Galilea, dice en el verso 43, halló a Felipe. Aquí la palabra del Señor ocupa un verbo, el verbo hallar, es decir, encontrar. Jesús halló a Felipe, encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Es el primer llamado del Señor. Y luego que Jesús llamó a Felipe para que le siguiera, vemos que Felipe, dice en el verso 45, dice, Felipe halló a Natanael. Mire, aquí se repite el verbo hallar, ¿verdad? Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. 3 veces se ha conjugado el verbo hallar. Primero Jesús halló a Felipe, luego Felipe halló a Natanael y luego Felipe le dice a Natanael, hemos hallado a Jesús. Pero cuando se conjuga en tercer lugar el verbo hallar y le dan la noticia a Felipe y a Natanael que hemos hallado a Jesús, el hijo de José de Nazaret, Natanael, sin mediar ninguna cosa, emite un juicio y a través de sus palabras leemos que responde con una pregunta diciendo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno?
No fue sabio como el hombre de la historia inicial, cuando decía, no sé si es bueno o malo, el tiempo lo determinará. Natanael en forma abrupta irrumpe con una pregunta, pero demostrando su prejuicio. En forma anticipada, una palabra que demuestra su capacidad y su velocidad mental para pensar y emitir un juicio sobre aquellos prójimos galileos de Galilea, de Nazaret. ¿Es que podrá salir algo bueno? Felipe no le quiso responder nada en particular, sino que más bien le dice algo muy cortito y preciso. Ven y ve. Como queriendo decir, ven y ve por tus propios ojos. Cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, inmediatamente dijo ante todos los que estaban presentes, he aquí, señala a Natanael y le dice, he aquí un verdadero israelita. Es decir, que mientras que Natanael hablaba mal de Jesús, prejuzga a Jesús, Jesús, quien conocía, sí, verdaderamente conocía a Natanael, se encarga de dar testimonio positivo acerca de él, diciendo, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Hermanos amados, qué maravilloso es entender que Dios nos conoce, que Dios sabe lo que hacemos, que Dios sabe dónde estamos, que Dios sabe lo que pensamos, lo que planificamos hacer, lo que queremos hacer, Dios lo sabe. Dios conoce sus pensamientos. Aún lo que usted quiere hacer esta semana, Dios lo sabe. Pero cuántas veces nuestra mente, que es lejana a los designios de Dios, con sus prejuicios, muchas veces emitimos palabras, frases no adecuadas delante del Señor. Natanael, sorprendido, al oír a Jesús que hablaba y daba testimonio de él, respondió con una pregunta. Parece que a Natanael le gustaba hacer preguntas. Y la pregunta que Natanael dice ahora, no a Felipe, sino que a Jesús, es, ¿de dónde me conoces? ¿De dónde me conoces? Como queriendo decir, es verdad, yo soy israelita y trato de ser un hombre que no engañe a nadie. He tratado de ser piadoso, pero tú, ¿de dónde me conoces? Inmediatamente, cuando hace esta pregunta, Jesús le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, le da un nuevo dato a él, te vi. Cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¿Qué habrá visto Jesús? ¿Qué habrá pasado bajo la higuera que Jesús le lleva a Natanael a recordar el momento en que él estaba bajo una higuera haciendo no sé qué? Pero en ese momento Natanael es descubierto y entiende de que Jesús le había visto bajo una higuera haciendo algo. E inmediatamente el pobre Natanael, en el verso último que hemos leído, le dijo Rabí, que quiere decir maestro. No a cualquiera se le llamaba Rabí en Israel. Y Natanael, que era un verdadero israelita, tuvo que haber visto algo muy especial en Jesús. Algo tan maravilloso que siendo él un israelita verdadero, se atreve a ponerse ante el Señor diciéndole maestro. Y le dice así, tú eres el Hijo de Dios. Ya no le reconoce como el hijo de José de allá de Nazaret, sino que le dice, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Alabado sea el nombre del Señor. Qué maravilloso es cuando el hombre y la mujer conoce a Jesús. Pero no es que nosotros hayamos venido a Él, sino como muchas veces creemos, sino más bien Él nos llamó a nosotros. En el libro de San Juan, capítulo 15, verso 16, Jesús dice claramente, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros
y os he puesto para que llevéis fruto. Hermanos, no era que Natanael haya venido al Señor, sino que el Señor lo había traído con las palabras y con la invitación de Felipe. Y cuando Natanael conoce a Jesús, parece que todos sus argumentos humanos caen ante la presencia del Señor. Y esto es lo que nos sucedió a nosotros también ese día en que conocimos a Jesús. Recuerdo la experiencia de un amigo, un académico de la universidad donde yo trabajo en Chile. Él estaba haciendo su doctorado en el Brasil. Un hombre muy entendido en la ciencia, un hombre de ciencia, pero un día fue movido por el Señor allá en el Brasil y el Señor lo llevó a una iglesia evangélica. Él llegó ahí con su esposa y por curiosidad nada más quiso entrar. Ese día estaba predicando el pastor, dice él. Él me contó su experiencia y mientras estaba predicando el pastor, dice él, empezó a sentir algo extraño en su corazón. Él nunca había estado allí en una iglesia escuchando la palabra del Señor, haber vivido la experiencia que hemos vivido muchos cristianos, no. Pero en ese momento es traspasado por la palabra del Señor. Y en ese día dice que él no sabía cómo, pero su alma empezó a decir algo que él nunca imaginó. Él empezó a decir, papito, decía él, papito mío, papito, decía. Qué maravilloso es cuando el Espíritu Santo toca nuestros corazones, cuando somos confrontados con Jesús el Señor. Es como lo que le pasó a Pablo, ¿verdad? Él iba camino a Damasco, allá a matar a los cristianos, a meterlos en la prisión. Él era un verdadero fariseo, un hombre celoso y se llamaba Saulo, reconocido entre muchos. Era el terror de los cristianos. Pero mientras va camino a Damasco, Saulo en su caballo, no hay duda, dice que en medio del camino de repente aparece un resplandor de luz. Y cuando aparece el resplandor de luz, cae de la cabalgadura y escucha una voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo inmediatamente al oír la voz en el suelo, tirado en tierra, exclamó diciendo, ¿quién eres, Señor? Y allí la voz le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Hermanos amados, qué maravilloso. Y este Saulo se levantó, fue llevado luego a Damasco, pero él, mire, la palabra del Señor muestra cómo se transformó en un gran misionero, un gran apóstol, el más grande de todos, el que más trabajó. Qué maravilloso es cuando Dios llama, hermanos amados. Por eso que Dios nos bendiga en esta tarde, Dios nos bendiga en este momento, para que nosotros seamos como Felipe también, que se transformó en un testigo del Señor. No se conformó Felipe, mire, con ser llamado por Jesús en el verso 43, sino que en el 44, en el 45 leemos como él va donde Natanael y le dice, hemos hallado a Jesús, ven y ve. Qué lindo sería que nosotros también hiciéramos lo de Felipe, para que muchos conozcan al Señor. Ahora usted podrá decir, pero es que acá en Pamplona o allá en Francia o donde estemos puede usted decir, pero es que la gente no va a creer si yo le invito. No importa, hermanos. Hagámoslo de Felipe. No sabemos, hermanos, qué hará Dios con aquellos con quienes compartamos el mensaje. ¿Será que Dios tiene escogido algunos de ellos para hacer de ellos grandes instrumentos en las manos del Señor? Natanael era un hombre que había mirado en menos al Señor por su procedencia. Muchos mirarán en menos a Jesús. Cuando usted le predique el Evangelio, se reirán de usted, no creerán a su palabra, a lo mejor no considerarán apropiado quizás aceptar su invitación porque mirarán en menos el Evangelio. Pero eso es normal porque mi Jesús amado ha sido mirado en menos desde el principio. Pero cuando Dios llame a aquellos,
Si Dios le ha escogido para salvación, usted verá que ellos vivirán la experiencia de Natanael y entenderán que antes que ellos pusiesen sus ojos en Jesús, Jesús ya había puesto sus ojos en ellos. Natanael estaba bajo una higuera cuando Jesús puso sus ojos en él. ¿Y usted? ¿Dónde estaba cuando Jesús puso sus ojos en usted? ¿Se acuerda del día en que Jesús le halló? Yo me acuerdo de ese momento y fue el momento más maravilloso de mi vida. Y yo quisiera ser hoy un testigo, como Felipe también. Dios nos bendiga en esta tarde, que este devocional pueda inspirarnos a repartir la palabra del Señor, porque es necesario que muchos puedan oír la palabra del Señor, porque la fe, dice, viene por el oír, es por el oír y es por la palabra de Dios. Entonces es importante que nosotros podamos ser portadores de esta palabra, que es la palabra del Señor, ser testigos, predicadores, evangelizar a otros. El que es de Dios, dice el Señor, las palabras de Dios oye. Por esto le dijo a los fariseos, no oís las palabras porque vosotros no sois de Dios. Pero muchos iban a oír la palabra que nosotros prediquemos. Y por eso que el llamado del Señor es claro: si hoy oyeréis mi voz, dice en Hebreos capítulo 3, no endurezcáis por más tiempo vuestro corazón. Dios siempre estará llamando al pecador y para esto Dios nos llama a nosotros ser los que convoquemos, los que llevemos el mensaje de la salvación. Que Dios nos bendiga en esta tarde, hermanos de Pamplona. Sea usted como Felipe. Sea usted como Felipe, un testigo, un pregonero, y tengamos nosotros también, entendamos de que muchos conocerán al Señor. Si alguno de los que a lo mejor por primera vez está escuchando esta palabra, también ha mirado en menos quizás el Evangelio, o a lo mejor está mirando en menos este devocional, no se preocupe, no miren tan en poco lo que es de Dios. A lo mejor Dios tiene para usted una sorpresa. Jesús a lo mejor le llamará como a Natanael y hará de usted una persona grande, maravillosa, una persona verdaderamente feliz. Muchos miran en menos el Evangelio, creyendo que el Evangelio es poca cosa. ¿Y cómo es el ser humano? ¿Acaso somos grandes? ¿Acaso no somos mortales? ¿No terminan nuestros días como la nada y luego somos olvidados aún por los que amamos? Sin embargo, Jesús no olvida a nadie. Y como no se ha olvidado nunca de usted, Jesús le conoce, en esta hora le invita a que usted también tenga una actitud que descubra en usted a lo mejor sus prejuicios, pueda reconocerse al Señor y pueda venir al Señor. Natanael era un judío que verdaderamente miró en menos a los galileos. Él era un hombre muy observante en la religión, un hombre muy cuidadoso, muy cumplidor. No hay duda, miró en menos al Señor también. Pero en esta hora, hermanos, entendamos que la bendición de Natanael fue cuando entendió que Jesús le conocía desde antes. Palabras finales de este devocional. En primer lugar, Dios nos llama a todos. Dios llama a algunos en forma directa. Él le dijo a Felipe, sígueme. Pero Dios llama a otros a través de testigos, de evangelistas como Felipe, como el caso de Natanael. Natanael no tuvo el llamado directo de Jesús, sino más bien el llamado a través de un evangelista que fue Felipe. Yo quiero ser como Felipe. En segundo lugar, muchas veces miramos en menos a Jesús. Y a mí también me ocurrió. Muchas veces miramos en menos el Evangelio. A mí también me ocurrió. Sin embargo, cuando conocemos a Jesús y conocemos el Evangelio, nos damos cuenta que hoy día tenemos lo más maravilloso que el hombre podría y la mujer podría alcanzar. Que Dios bendiga a cualquiera que sea alcanzado por el Señor. Sin saber sus hermosos planes para nosotros, nosotros le habíamos mirado como en poco. Le tuvimos como despreciado, dice el libro de Isaías. Hoy nos llama a ser sus testigos. Y por eso quiero terminar diciendo
como Felipe, traigamos a otros. Compartamos el mensaje de Cristo el Señor. Invitemos a otros a la cruz. Invitemos a otros al Señor. Y ayudemos a otros a creer para que conozcan a Cristo el Señor. Que Dios nos bendiga en esta hora. ¿Quiere ser usted un testigo como Felipe? ¿Quiere ser usted un llamado como Natanael? ¿Quiere descubrir la verdad de Jesús para su vida? Natanael descubrió cuál era la verdad y la verdad era Jesús el Señor. En su última exclamación encontramos su verdadera actitud de humildad al decir: verdaderamente tú eres, Rabí, eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Yo quiero que Jesús sea no solamente el Hijo de Dios, no solamente el Rey de Israel, sino que yo quisiera que Él reine sobre mi vida. Para el Señor, en esta hora, la honra, la gloria y la alabanza. Demos glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Quiero invitarle a ponerse de pie y vamos a pedir la bendición sobre este devocional, esperando que esta semana sea hermosa para todos y cada uno de ustedes. Amado Señor, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, le damos gracias por esta palabra que nos ha dado. En ella, Señor, encontramos como usted llamó a Felipe, al primero de sus llamados, al primero de sus discípulos, quien inmediatamente también se transformó en un testigo, invitando a Natanael para que te conociera a ti, mi Señor. Señor, pero hemos encontrado en este mensaje que Natanael era un hombre lleno de prejuicio, aunque era un buen hombre, un hombre piadoso, como muchos hoy quizás, pero a lo mejor los prejuicios humanos no permiten que el ser humano se acerque a ti. Pero qué bendito fue para Natanael, así como lo fue un día para nosotros, de conocerte a ti, mi Cristo amado. Ahora yo te ruego que derrames tu bendición y que esta palabra quede grabada en nuestras vidas para que durante la semana seamos también testigos y podamos hablar a otros sobre la importancia de conocerte a ti, mi Señor, como el Hijo de Dios y como el Rey de Israel, como el Rey de la Iglesia, como nuestro Rey. Todo te lo pido, Padre, en el nombre glorioso de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente.